trate sus pecados o su pecado delante de Dios. En el sermón anterior, si quizás lo recuerda, habíamos reparado cuando el creyente tiene que tratar con el pecado de los demás, esa providencia de la que ninguno puede escapar, y es convivir con los impíos, ver su maldad, lidiar con el contexto malo a nuestro alrededor, y la palabra de Dios nos iluminó y nos enseñó allí. Pero el Salmo 38 nos ubica en otra penosa realidad. ¿Y qué pasa cuando la maldad e impiedad con la que tenemos que lidiar es la que brota de nuestro propio corazón? Ya aprendimos qué hacer cuando el malo prospera, cuando el impío profiere palabras o cuando aún nos hace daño. Pero ¿qué ocurre cuando el pecado que tenemos que enfrentar es el nuestro? ¿Cómo obrar cuando el daño del pecado no lo he recibido, sino que yo lo he propinado? Cuando yo no he recibido el daño del pecado, sino yo soy el que he dañado a otros por mi pecado. ¿Qué pasa cuando soy yo el que ha hecho lo malo? Aprendimos qué hacer cuando somos tratados injustamente, pero ¿qué pasa cuando yo soy el que he obrado injustamente? Cuando yo soy el que he obrado impíamente, carnalmente, y ahora se han desatado a todo nivel males a mi alrededor, y no tengo el consuelo que mirábamos la semana pasada, el consuelo de decir, aunque he andado en mi integridad, estoy experimentando el pecado y confiaré en el Señor, porque el pecado que he recibido es a pesar de mi integridad. El Salmo 38 nos pone en este contexto. ¿Y qué pasa cuando lo que estoy sufriendo es por mi propia culpa? Yo me lo busqué. Esto que estoy recibiendo, tan doloroso como es, yo lo atraje a mí mismo por desobedecer a Dios. Aquí, para que todos temamos, David describe todo el mal que el pecado consentido produce. Y el salmo original tiene el título Salmo para recordar. No nos gusta recordar las cosas feas, ni que se nos enumeren las cosas feas, nos gusta recordar las cosas lindas. No creo que usted guarde en su teléfono el último dolor de cabeza, la última herida que se hizo, pero sí está guardando el último paseo, la última fotografía familiar y cosas así. No nos gusta recordar las cosas feas, pero David, un hombre de Dios, entiende que para nosotros es mucho mejor recordar estas cosas. No para que nos desesperancemos. Nos deja esto, hermanos, para que ninguno de nosotros tome el pecado como algo liviano. Nuestro problema, hermanos, no es que veamos el pecado en todo lugar, es que realmente no vemos la gravedad de nuestros pecados. Tendemos a ser livianos con nuestros propios pecados. Tendemos a maximizar los pecados de otros y a ver muy poco los nuestros y su intensidad con menos gravedad de la que esto requiere. David nos deja esto en el Salmo, nos lo deja como un recordatorio, pero también nos deja como recordatorio la ayuda, la misericordia y la gracia que un pecador contrito puede hallar
bajo esta circunstancia. Tal y como hemos insistido, hermanos, en muchas ocasiones, la palabra de Dios es sumamente realista y nos lleva a confiar en Dios en todos los asuntos. Aunque nos señala el modelo perfecto, la Escritura nos toma desde nuestra verdadera condición, nos da el modelo, nos da el ideal, nos presenta la voluntad de Dios, pero nos toma desde donde estamos, desde lo que somos, desde nuestra realidad. ¿Para qué, hermanos? Para magnificar a Cristo en nuestras vidas como Dios y Salvador. Esto es, como nuestro perfecto y gran Maestro o Profeta, como nuestro suficiente y eficaz Sumo Sacerdote y como nuestro poderoso y perfecto Rey. Y todo esto para que todo hallemos en Él y jamás en nosotros, ni en otro, ni en nada aparte de Dios mismo. Aún los creyentes debemos correr, recuerde esto, aún los creyentes debemos correr y sumergirnos en el ofrecimiento gratuito de Cristo, quien extendió sus brazos de gracia diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El reconocimiento inicial de Cristo al comienzo de nuestra vida de fe aseguró que podamos tener confianza para acercarnos al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Vamos a hacer lo más difícil aquí, digamos lo más doloroso, y si el Salmo no se explayara en detalles, pues no lo haríamos nosotros. Pero ya que David le pareció inspirado por Dios útil, entonces vamos a describir la catástrofe que todo pecado consentido produce. Entienda el punto, hermanos, no sé en qué época, exactamente no sabemos qué época está describiendo David aquí de sí mismo. Pero el punto es, hermano, que por un tiempo parece que tomó un pecado, o algunos pecados, y los abrazó. No los trató a la manera de Dios, y no los trató delante de Dios. Quizás David, como nosotros, tenemos conciencia de pecado, y eso está bien. Ser consciente de un pecado o de algún rumbo de pecado, el punto es, y luego de estar convencidos de esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Y ahí creo que muchos fracasan porque pretenden tratar su pecado de otras maneras, no delante de Dios y no a la manera de Dios. Hermanos, el pecado en los creyentes siempre va a ser una realidad penosa. Escucha el orden, va a ser siempre una realidad penosa. Es como la enfermedad, hermanos. Va a ser una realidad. Si usted me dice hoy, si me lo asegura, y me lo jura, y me lo firma en notaría, y me dice, a partir de hoy no me enfermo, pues permítanos reírnos de su ingenuidad. La enfermedad es una realidad. Pero que sea una realidad, ¿la hace bonita? No, hermanos, el que está enfermo lo sufre. Y el pecado es una realidad. El pecado en los creyentes es una realidad penosa. Hermanos, pero el pecado abrazado con obstinación, un creyente saber que esto que está haciendo está mal, es pecado, y todavía persiste en un rumbo, en ese accionar, que él sepa en su corazón y por la palabra de Dios que esto que está haciendo, que esto que está pensando,
que esto que está diciendo, eso que está pasando en el hogar, eso que está viendo en su teléfono, este tipo de conversación que tiene o esta inconformidad en su corazón, esté mal, pese a todo eso, lo sigue haciendo. Y prefiere lidiar con eso de otras maneras. Desde las más ingenuas, como sacudir la cabeza y no pensar en eso, como en las más complicadas, ¿verdad? Deprimirse, aislarse, pero no tratar su pecado delante de Dios, ni a la manera de Dios. El pecado abrazado con obstinación, y más si es sostenido permanentemente, siempre escúchelo, no hay manera de evitar este principio. Siempre será una tragedia y un terrible mal, aunque está en lo posible que eso suceda. Yo no digo esto para alentar el pecado, lo digo más bien para que contemplando este mal, todos nos humillemos ante el Señor y procuremos huir de tales cosas y podamos mantener una comunión íntegra con el Señor. Hay 10 descripciones que espero en el Señor produzcan tanto temor y prevención hacia el pecado que desanime al que hoy día, sabiéndolo, está abrazando su pecado. Primero, es feo. El pecado siempre provoca la censura de Dios. Dios nunca va a ver un pecado grande o pequeño, externo o interno, y va a decir que eso es bueno. Jamás, jamás piense eso. El pecado siempre provoca la censura de Dios. Dios disputa siempre con el pecado. Dios tiene una controversia seria y esencial de su naturaleza contra el pecado. El pecado siempre provoca la reprensión o la reconvención de Dios. El versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor. David estaba siendo reprendido por Dios. No sé usted qué haga cuando Dios lo reprende por medio de la palabra. Si usted haga como los niños que estamos tratando de criar, ¿verdad? Pero a versión adulta. Entonces que usted levante los hombros y siga haciendo lo mismo. El pecado de sus hijos no le agrada a Él. Él disputa con nosotros a causa de nuestro pecado. Aunque los demás asuntos, las 9 descripciones restantes no existieran, ningún creyente debería ver como algo menor que Dios tenga algo contra él. Que Dios dispute con usted, que lo pueda ver y decir, eso que está pasando en casa está mal. Eso que está pasando en su carácter está mal. Eso que hace a escondidas está mal. Esas palabras que dice está mal. Que Dios mismo sea el que me mire y dispute conmigo, yo siendo, confesándome su hijo o un creyente, eso debería pesar en nuestro corazón, así las demás cosas no existieran. Que su padre le reprenda o le censure en algo, debería pesarnos. Las reprensiones no nos agradan, pero las reprensiones de Dios deberían herirnos hasta el polvo. Para un creyente la reprensión divina es uno de los asuntos que más hunde su alma en tristeza. Segundo, David nos hace entender la disciplina de Dios sobre el pecado. Además de las reprensiones de Dios, Dios no dejará que sus hijos prosperen en el pecado y enviará algunos dolores, sea del alma, sea del cuerpo, sea ambas, a los que pretenden abrazarse a su maldad. Hermano, lo haríamos nosotros siendo malos. Si vemos que nuestro hijo se va a llevar, no sé, un pedazo de carbón encendido a la boca, se lo quitamos, hermano, y no lo vamos a dejar prosperar en su camino. Y si él se abalanza con fuerza sobre eso,
pues usaremos la fuerza para desanimarlo. Y cuando un hijo de Dios provoca la reprensión de Dios y no se arrepiente, Dios no dejará que sus hijos prosperen en pecado y los va a desanimar de su proceder muchas veces con dolores que llamamos disciplinas. David estaba sintiendo el rigor de abrazar su pecado y Dios, que es fiel al alma de sus hijos, le disciplinó. Versículos 1, segunda parte y 2. Ni me castigues. Primero le dijo, no me reprendas. Pero después dijo, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas, los niños que no saben qué es saeta, son flechas, como si el Señor tuviera un arco, es una metáfora, ¿sí? Es un ejemplo, como si tuviera un arco y estuviera disparándole a David, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Hermanos, la mano de Dios sobre uno es una de las mayores bendiciones si su mano se posa sobre uno para bien. Pero es una de las cosas más pesadas si Él posa su mano sobre uno para disciplinarlo. Yo siempre le he enseñado, hermano, Dios tiene la mano pesada y es abundante, sea para bendecirlo o sea para disciplinarlo. Dios, cuando pone la mano para bendecirlo, nos bendice harto, bien, pesado, fuerte. Y para disciplinarnos también. David lo estaba sintiendo como que Dios había puesto su mano airado sobre él y como si el Señor estuviera disparando flechas sobre él. Nosotros no estamos lejos de entender eso, hermanos, pero al menos usted se queja cuando una astilla le atraviesa un dedo, usted no quisiera saber el dolor agudo de una flecha atravesándolo. Claramente David sabe que esto que está experimentando no es algo que le pasó. Él sabe que es algo que Dios le está mandando. Él no está diciendo estoy en mala racha, sino que está reconociendo que Dios le está disparando por su pecado, por su pecado. Y él no puede decir nada. ¿Por qué? Porque realmente es su culpa que esto pase. No es como cuando sufrimos injustamente, flechas nos llegan, pero al menos tenemos el consuelo de decir, estoy sufriendo injustamente, pero aquí no, hermano. David sabe que esto que está pasando, le está pasando con justa causa. Es pesado y oneroso tener la mano de Dios sobre uno, disciplinándolo. La Biblia es clara al decir que esa experiencia está lejos de ser feliz. Lejos de ser feliz. Hay perturbación, dolor, intranquilidad, ansiedad, hay de todo cuando Dios pone su mano sobre nosotros. Tercero, David nos muestra las consecuencias de su pecado. Hermanos, regularmente la disciplina de Dios incluye ser arrojados a diversas consecuencias. Lo que le quiero decir, hermanos, es que la disciplina de Dios es como el fuego. Las consecuencias es lo que el fuego enciende. Ya. Solo para diferenciarlo. Una cosa es el fuego. Es como si Dios, antiguamente pasaba eso, se prendía una flecha con fuego y brea y se disparaba. Entonces donde llegaba la flecha, hermanos, esparcía la brea con el fuego. La disciplina de Dios es el fuego, las consecuencias es todo eso que resulta del fuego de Dios cayendo sobre la vida de una persona que ni reprendida ni disciplinada abandona su pecado. Los versículos 3 y 5 al 8 lo señalan. Versículo 3, nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. 5 al 8. Hieden y supuran mis llagas. A causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos, cintura, están llenos de ardor, y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo
a causa de la conmoción de mi corazón. Exactamente uno no sabe si fueron dolencias físicas o está hablando metafóricamente. Pero ninguna de las dos es deliciosa, me imagino. Ninguna de las dos la debió disfrutar. Son descripciones horribles del dolor. Le faltó la paz, se llenó de ansiedad, tristeza. En mi opinión, esa falta de paz, ansiedad y tristeza le produjeron enfermedades y dolores. Ya llevar la disciplina de Dios es duro. Ahora lleve las consecuencias que provoca la disciplina, a ver si no es más duro. Es un salmo para recordar, hermanos. Recuérdelo. Recuerde lo que ocurre cuando usted sabe que está en un curso de acción pecaminosa, pero persiste. Cuatro, el agravamiento del pecado. Esto es, que el pecado que no se trata delante de Dios o a la manera de Dios se fortalece. El pecado al inicio hace sus exigencias al alma, desea ser gratificado. Y cuando el pecado no es mortificado, desanimado o desabastecido en sus exigencias, es decir, cuando el pecado no se trata delante de Dios y a la manera de Dios, el pecado aumenta sus exigencias. Aumenta sus exigencias. Ahora, por permanecer más en el corazón, se fortalece. El pecado es un amo, un esclavizador duro que se agrava o pone más peso. Se enfurece, trata de dominar más el corazón. Lo único que quitaría ese poder es tratar el pecado delante de Dios, pero es lo que el pecador no quiere hacer. Es el enfermo retorciéndose de dolores que no quiere ir al médico. El versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y uno se pregunta, David, ¿el pecado se está volviendo más pesado sobre su vida? ¿Por qué no lo trataba delante de Dios? Hermanos, es algo que el pecador que se abraza a un pecado no hace. No hace. Él prefiere eso, que el pecado se agrave sobre él. Mire, hermano, usted lo sabe. Si usted, por ejemplo, no mortifica el descontento, después quedar contento es más difícil. Porque el pecado va a decir, como la sanguijuela, dame más. Mire, el que permite la lujuria por los ojos, eso empieza con una pequeña exposición en el teléfono. ¿Y luego qué pasa, hermanos? Dame más. Dame más. Porque el pecado se agrava, hermanos. El pecado no tratado delante de Dios y a la manera de Dios va a exigir siempre más para quedar satisfecho. Y David lo sabía. Tratar de deshacerse de un pecado, de las punzadas de la conciencia por sí mismo, es terriblemente desmotivador. Quinto, la desesperanza que produce el pecado. Miren los versículos 9 y 10. Hermanos, esta queja venido de David da mucho pesar. Escuchar a alguien quejarse de esta manera, desconsolado, yaciendo bajo el poder y la vergüenza del pecado. Miren lo que dice, pero todavía no quiere tratar el pecado delante de Dios. Pero mire lo que dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto.
Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Uno se pregunta, ¿por qué no resolvemos el asunto del pecado delante de Dios como Él lo dice y nos sacudimos de esto? ¿Por qué? Por el amor al pecado, por el engaño del pecado, por la falta de convicción de lo que debemos hacer, que preferimos seguir sufriendo y quejándonos, pero no abandonar el pecado. El pecado abrazado jamás da lo que promete, en cambio, sume en desconsuelo, quita la paz, latiga porque es un amo cruel. Sexto, la herida al amigo. Hermanos, todas estas cosas no solo nos vienen a nosotros. Lamentablemente el pecado con rebeldía, el pecado tomado con rebeldía, también lastima a nuestros queridos hermanos, quienes probablemente en nuestra locura han sido fieles a nuestra alma, han intervenido, nos han aconsejado, nos han reprendido, pero en la obstinación hemos preferido alejarnos del amigo en vez de alejarnos del pecado. Y esto no trae consuelo, hermanos, porque a veces sus amigos se apartan de usted porque usted está andando en integridad. Esa experiencia no es bonita, que sus amigos lo dejen por usted ser íntegro. Hay un sentido de pérdida, ¿no? Pero yo soy íntegro y mi amigo se ha apartado de mí. Pero qué consuelo hay cuando usted dice, mi amigo se ha apartado de mí porque yo lo alejé por mi pecado. He preferido abrazar mi pecado que abrazar a mi amigo. Nuestros pecados hieren a nuestros amigos. Quizás ellos han querido aconsejarnos, reprendernos, pero hemos preferido alejarnos de ellos para seguir pecando. Los hemos herido, hemos aflojado sus manos, les hemos comunicado aún que preferimos amigos que recién conocemos, pero que pecan, que aquellos amigos que hacen bien a nuestra alma y que hemos cosechado. Versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado y tienen razón al hacerlo. No venga aquí a autocompadecerse, porque usted no es un débil que tropezó. Usted es una persona que se abrazó a su pecado y es como un loco con un palo. ¿Quién quiere que se le acerque? Si usted está mordiendo la mano de los que le hacen bien, pero besa la mano del pecado. Así que si usted dice, mis amigos se han alejado, sí, por su culpa, y no se autocompadezca de eso. No venga a decir, soy la víctima. No, usted es el victimario, porque usted hirió, porque usted alejó. Tiene una plaga que no quiere soltar. Su amigo ha atravesado mucho, quizás exponiendo su vida para librarlo de la plaga, y usted ama sus llagas de lepra. ¿Qué quiere? ¿Que su amigo permanezca aún así, a su lado? ¿Para comunicarle a su alma que él es su amigo aún acompañándolo al infierno? No, hermano, no, hermano. La amistad no es tan grande como para que nos tomemos de las manos y saltemos juntos al infierno. Ni siquiera si usted fuera mi cónyuge en esa condición, no me tomaría de su brazo y me arrojaría al infierno. No es culpa de ellos, no se victimice, no es culpa de la iglesia. Usted ha preferido la soledad del pecado que la compañía de los justos. ¿No le parece absurdo el pecado? Y todavía uno se pregunta, ¿David? Y después de eso,
¿Por qué no tratas tu pecado delante de Dios? No. 7, los motivos que se le dan al enemigo. El pecado sostenido por un creyente o el pecado permanente en un creyente les da más motivos a los incrédulos para endurecerse en su maldad, pero esta vez con una muy buena excusa. Hermanos, los impíos tienen excusas tontas. Leímos hoy en Lucas, ¿sí ves las excusas que sacan para no seguir al Señor? Compré una hacienda y no he ido a verla. Hermano, ¿usted compra algo y después lo ve? ¿Verdad? Compré un carro, me toca ir a ver qué fue lo que compré. Hermano, es una excusa. Compré unos bueyes y me toca probarlos. Ah, no, yo pensé que usted primero los probaba y luego los... Es excusa. El impío coloca excusas tontas para no venir al Señor. Pero no es lo que aquí pasa. Cuando este hombre abrazó su pecado y lo sostuvo permanentemente, le dio motivos, le dio una muy buena excusa a los impíos para perseguirlo a usted y para inflar su boca contra Dios. Usted no puede decir, ahí están los impíos, buscando excusas. No, porque en este caso, al verle a usted abrazar su pecado, sí, él tiene una muy buena excusa. El versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. No es el sufrimiento del justo que tiene la aprobación de Dios cuando sufre injustamente. Es el mal que recibimos del injusto por nuestra maldad. Y además, nosotros dándole ocasión para irse en contra de Dios. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí parece que no hay consuelo, porque sabemos que esa actitud del enemigo de Dios, esa actitud adversa que tomó al Evangelio, fue ayudada por nosotros. Eso no trae ningún consuelo, hermanos. 8, el silencio que la terrible falta de autoridad moral produce. Yo aquí no estoy hablando de impecables y que nosotros tengamos autoridad moral como Dios la tiene. Me hago entender que Él no peca. Pero estoy hablando que un creyente, cuando es íntegro y se esfuerza por andar en el Señor, pues ve las cosas desde otro ángulo y a veces, hermanos, es la experiencia del creyente recibir males pese a que él ha estado en integridad. Existen sufrimientos que son más llevaderos porque en el alma sabemos que hemos obrado íntegramente. En otras palabras, me imagino que estar en la cárcel para José fue horrible, pero más llevadero sabiendo que él era inocente. ¿Y qué pasa cuando usted sabe que está en la cárcel por su culpa? Aquí no hay consuelo. Escuchar cómo los impíos se regodean de nuestro pecado y no tener autoridad moral para contradecirlos, aun cuando ellos se burlan de nosotros de lo que ellos mismos hacen. Pero es que si ellos lo hacen no hay problema. El problema fue usted que se confesó un creyente, ¿no? Y ahora se regodean en su pecado, y bajo esa circunstancia, ¿qué puede hacer una persona? Mire, calladito. Versículo 13. Mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Prefiero parecer un sordo para no escuchar, y no puedo hablar, no puedo reprenderlos a ellos de sus caminos. ¿Por qué? Porque yo estoy andando en un camino de maldad. Imagínese usted con una familia conflictiva y un compañero suyo que está a punto del divorcio, ¿verdad?
se burla de usted. ¿Y usted qué le dice? Quizá haga usted lo de David, prefiero hacerme el sordo. Y aunque sé lo que le debería decir a esa persona, mi propio pecado me cierra la boca. Todo esto se desharía si se tratara el pecado delante de Dios, como Dios lo dice. Pero ¿qué hacemos? Seguimos en el pecado. Noveno, la cantidad de pecados y tentaciones que provoca el pecado inicial. David, como alguien que sufrió esto, quiere que recordemos que el pecado inicial ya es un mal, ya es un mal. Ahora, en esa circunstancia, vendrán pecados y tentaciones anexas, que no estaban antes, que usted no las hubiera conocido, pero ahora está viviéndolas, anexas al pecado inicial. Tome sabiduría en esto. El pecado inicial y permanente es ya malo, pero al ser sostenido con obstinación y en medio de experimentar la consecuencia del pecado, estimulará otros pecados y tentaciones que no estaban. Note el versículo 17. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. ¿Por qué David estaba a punto de caer? ¿Pecó? Eso ya es malo. El Señor lo reprendió, lo disciplinó. Está en una situación compleja. Y ahora él, como dice de sí mismo, esa situación ahora me tiene a punto de caer. David había abrazado su pecado y ahora recibía consecuencias que lo tentaban a caer en otros males. Y décimo, el azote injusto de los malos, aprovechando la ocasión. Como si nuestro pecado no fuera suficiente, los enemigos de la fe aprovecharán el momento para lanzar acusaciones injustas de las que no podemos presentar defensa. Algo así como, ¿está caído? Por justa causa. Ahora, recriminémoslo por lo que hizo y aprovechemos y anexemos otras cositas más para atormentarle la vida. Es la descripción de los versículos 19 y 20. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Si ya David había caído por sus pecados, ¿por qué no agravarle su situación exagerando y sumando más dolor? Hermanos, aquí voy a parar este punto. Y todo esto, hermanos, lo he descrito porque David lo describe por el Espíritu Santo para que lo recordemos. No olvide eso. De hecho, lo va a recordar en experiencia propia si se abraza un pecado. Pero no olvide esto. Para que nunca pensemos que lidiar con un pecado y el desastre a su alrededor es tan fácil como abrazarlo. No, hermanos. Usted abraza con mucha facilidad el pecado, pero no soporta con la misma facilidad todo el desastre que el pecado provoca. Usted puede creer, hermanos, que hay personas que antes se confesaron creyentes, que corrieron fuera del Señor y hoy ni siquiera saben cómo volver a Cristo. No encuentran el camino literal. No si usted se los pone en un examen y decir, bueno, responda, ¿cómo usted vendría a Cristo? Él pudiera decirlo. El punto es que no tienen la motivación, la capacidad, es como si no encontraran el camino de vuelta. El pecado hace eso. Abrazar el pecado es muy fácil. Lidiar con el pecado y el desastre a su alrededor no es tan fácil, porque el pecado envilece, destruye y demacra. ¿Hay misericordia para alguien así?
¿Puede haber ayuda para un pecador en este estado? ¿Todavía puede haber esperanza en un cuadro tan oscuro, tenebroso y altamente peligroso para el alma? Yo me asombro de la gracia del Evangelio de Cristo para pecadores como nosotros. No importa si David corrió 10 kilómetros allá en las 10 descripciones que dimos. Todavía hay gracia para el peor de los pecadores, si ese fuera el caso. El que está hundido en sus consecuencias, el que hoy todavía experimenta las saetas de Dios, todavía la palabra de Dios nos dice que hay esperanza. Note usted entonces el tratamiento del pecado delante de Dios. Si hay esperanza, y casi que pudiera yo decirle que todo principio que le enseñé hace 8 días de cómo tratar la maldad del otro hacia usted, ahora gire los 180 grados y hágalo con su propio pecado. ¿Me hago entender? Todo eso que le enseñé de cómo lidiar con el pecado de otros cuando viene a usted, porque la flecha estaba mirando así, hacia el pecado de otros, ahora gire los 180 grados y puede aplicar eso a su vida. Pero yo seguiré el texto, hermanos, y me parece que en esto David fue muy pastoral, ¿sabe? Porque aunque la medicina es más grande, prefirió darnos 2 cositas claras. ¿Por qué? Porque él sabe que un pecador en este estado está muy, muy débil, como para sostener 10 remedios en su mano. ¿Cuánta paciencia del Espíritu de Dios con nosotros? Nosotros necesitamos mucho más que esto, pero el Espíritu de Dios quizás mira a este pecador y lo encuentra con que apenas, a lo sumo, puede abrir la boca. Entonces dele 2 gotas para que se reanime en esto. Recordemos que una persona en este estado está débil, tiene poca fuerza, tiene gran desaliento, por lo que las instrucciones del Señor aquí son pocas, pero centrales. Yo sé, hermanos, que la respuesta no viene en secciones como se las presentaré. Es una trenza que solo se la separaré esta mañana por motivos de claridad. Primero, ¿cómo tratar el pecado delante de Dios y a su manera? Primero de los primeros, reconcíliese inmediatamente con Dios. Reconcíliese inmediatamente con Dios. Usted tendrá que sacar un momento a un lado todo ese desastre que usted tiene y poner de primero lo más importante. No que lo otro no lo sea. Hay muchas cosas horribles pasando en la vida de personas así, pero es como si usted se encontrara en un gran accidente. Haga de cuenta que un avión se cayó con todos sus tripulantes, con todos sus pasajeros, y usted en ese momento tiene un desorden inmenso, unas pérdidas inmensas a todo nivel, pero usted se enfocaría primero en salvar la vida de la persona, no que no le interese lo demás, pero por ahora lo esencial. Usted no puede ir adelante de su recuperación si no se reconcilia con Dios. Y lo bueno es, hermano, que la reconciliación con Dios son unos brazos abiertos que jamás se dejarán de extender hasta que usted esté vivo o hasta que Él venga por segunda vez. Lo que le quiero decir es que un pecador hoy día, ya mismo, puede reconciliarse con Dios. El versículo 18 es el texto clave que parte en 2 esta amarga historia. Lo que habíamos querido escuchar de David. Por tanto,
Por tanto, ya no más con mi pecado, no más con esto. Ya he tocado fondo. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Si desea tratar su pecado delante de Dios, si ha comprobado la maldad, la esclavitud, la disciplina y todo tipo de consecuencias penosas que el pecado produce, lo primero que debe hacer es confesar su pecado con dolor, con tristeza, con vergüenza, con pena, delante de Dios y sin ninguna excusa. Aún si tiene que confesar su falta de lágrimas, confiésela, porque eso hace parte de su enfermedad. No espere las lágrimas para confesar su pecado, porque quizás no salgan, porque quizás eso hace parte de su dureza, que no siente tan fuerte su pecado. Entonces eso mismo debería llevarle al Señor. Señor, soy ese enfermo que tengo una llaga aquí, pero me tocan y no me duele. Lo normal sería que yo viniera porque el dolor me hizo venir, pero ni siquiera dolor tengo. Confiese eso, confiéselo delante de Dios, con dolor, con vergüenza, con pena y sin ninguna excusa, porque no es hora de autocompadecerse como si usted fuera la víctima. No, no es la víctima en esta historia. Usted ha pecado y de nadie más es la culpa. No empiece a tratar su pecado si primero no lo trata delante de Dios. Usted no debe pretender mejorar dándole la espalda al Señor como diciendo, voy a hacer una cosa, voy a arreglar ciertos asuntos en mi vida para luego ir al Señor. No, amigo, no haga eso, hermano. Eso agrava su pecado. Eso es una terrible ofensa al Señor que le está diciendo, venga con su enfermedad. Venga arrepentido de su enfermedad, pero venga enfermo. Eso sería tan necio como que el leproso dijera, cuando empiece a ver que ya mi carne está empezando a recuperarse, iré a pedir sanidad al Salvador. Es una necedad. Usted tiene la lepra del pecado, tendrá que ir así, y confesando eso delante de Dios. Si usted va y pretende mejorar dándole la espalda al Señor, mostraría que lo que más le duele es la tragedia del pecado y no haber ofendido a Dios. ¿Entendió el punto? Si usted pretende arreglar su pecado dándole la espalda a Dios, usted está mostrando que lo que más le duele es su pecado y no el haber ofendido a Dios. Y aunque ambas cosas le debe doler, lo primero que le debe doler es haber ofendido a Dios. Entonces, si eso es lo primero, tendrá que ir allá de primero y reconciliarse con Dios y confesar su pecado a Dios, aquel que usted llama Padre. Título que Él no se avergüenza de llevar si usted es su hijo, aunque se haya descarriado. El pecado es pecado porque tiene que ver con Dios, de manera que no se enfoque en la mortificación o la santificación aparte de Dios, de su presencia, de su comunión y de su persona. Con todo dolor y tristeza, póngase de acuerdo con Dios y dígale: lo que tú dices del pecado es verdad. Tu tristeza debe ser la mía. Tu desagrado hacia el pecado debe ser el mío. Afirme delante de Dios que usted ha pecado,
que usted ha amado el pecado, que usted ha preferido la muerte, la soledad, poner ofensa en labios de otros hacia su Padre, que usted ha preferido rebelarse, herir a otros, antes que apartarse del pecado. Llore en su corazón, contriste su alma, aflíjase delante de Dios, ponga sobre su mente y conciencia todos los motivos para entristecerse de sus pecados y confiese esto a Dios. Si de todo corazón lo hace, las palabras "he pecado contra ti" pueden ser las palabras más liberadoras que usted jamás haya pronunciado en su vida. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. No tengo excusa. Reconcíliese con Dios. Usted dirá, ¿y eso es así? ¿Qué duro no le parece que eso es así? Ni ritos, ni ofrendas, ni pactos de dinero. Es venir al Señor y arrepentirse. Segundo, ruegue la misericordia de Dios. Recuerde que ni tratar con el pecado, ni su restauración, cuando hablo de restauración estoy pensando en que un pecador cuando recibe el perdón, gloria a Dios, es perdonado y le queda un pocotón de cosas por hacer en su corazón y fuera. Entienda esto, que ni el pecado ni su restauración es algo que usted pueda hacer por sí solo. Nada de esto puede hacer. Usted depende de la misericordia divina, tanto para el perdón como para su restauración. Mire los versículos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová. Qué bueno que esto venga después del versículo 18, ¿no le parece? O sea que primero usted se reconcilia con Dios y luego le pide misericordia, y no al revés. Porque usted no puede, hermano, sinceramente pedir misericordia por su pecado si todavía lo está sosteniendo. Así que el versículo 21 y 22 dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ruegue a Dios las veces que sea necesario ser perdonado, ser restaurado, ser vuelto al camino, ser levantado, ayudado y rescatado. Ruegue al Señor. Usted debe saber que su situación es desesperada y que no debe tardar en volverse a Dios. Por eso David dice, apresúrate a ayudarme. ¿O cuánto tiempo quiere más esa víbora pegada en su mano, metiéndole su veneno? Apresúrate, Señor, no me desampares. Alguno puede pensar, si no es muy atrevido, bajo esta circunstancia, rogar a Dios que le tenga a uno misericordia. Es atrevido, pero es que la fe es atrevida. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? Ve qué atrevida, ¿no? No se conformó con un no de Dios. ¿Qué hizo? Pero no es un atrevimiento carnal, porque piense esto, si usted primero se ha reconciliado con Dios, entonces ahora le está pidiendo misericordia a un Dios reconciliado. Ya ve que no es un atrevimiento, pero bueno, atrevimiento carnal sería, Señor, ten misericordia de esta situación que yo vivo, pero no me he reconciliado con Él. Es otra cosa. Hermanos, Dios se toma en serio la reconciliación. Y si usted viene al Señor
y se reconcilia con Él, Él no va a hacer de cuenta como que se reconcilió con usted. No, Él se reconcilia con usted. Él no es como nosotros, que necesita un tiempo para asimilar. Si usted me hiere y me hace 10 ofensas a mí y me dice, perdóneme, hermano, deme tiempo, deme tiempo. Tengo la intención, pero deme tiempo para volver a entablar comunión. ¿Me hago entender? Eso es natural, hermano. Pero yo no encuentro eso en Dios. Recuerde lo que pasó en Samuel. Natán fue donde David y le dijo, tú eres ese hombre. Y David dijo, pequé contra el Señor. Y Natán dijo, Dios te ha perdonado. Si usted trata las cosas delante de Dios, ahora trata con un Dios reconciliado. Entonces pedirle misericordia es un atrevimiento bonito de la fe. Ni siquiera piense, hermano, que las consecuencias usted sí podría llevarlas. Las consecuencias del pecado son horribles de llevar. Así que el pecado, su restauración y hasta las consecuencias del pecado, pida misericordia a Dios para llevarlas. Ruegue a Dios la misericordia de aplacar las consecuencias del pecado. Aunque Dios es libre de quitar o aliviar o no las consecuencias, ruéguele al Señor, ruéguele. Este es el clamor tímido de David. Dije, versículo 16, no se alegren de mí cuando mi pie resbalare, no se engrandezcan sobre mí. Qué linda timidez. ¿Qué está diciendo David? Si todavía queda una misericordia, ay Señor, que estos que me están atormentando por lo que yo hice, no sigan profiriéndome ofensa. Pero hermanos, si aún Dios no quitara las consecuencias o no se las aliviara, al menos sí sabemos esto, que nos dará fortaleza para sobrellevarlas. Y por último, delante de su pecado, espere en Dios. Le enseñé la vez pasada que esperar en Dios no es inactividad. Y aquí espere en Dios. Es que aquí podemos llegar a desenfocar el asunto en sus puntos más sensibles. Claro que deshacerse del pecado es una meta a dirigirse, por supuesto. Claro que deshacerse de sus males y efectos es algo que debemos procurar, pero hágalo como un ejercicio de comunión y fe en Dios. Es decir, haga todo esto que le dije esperando en Dios. Esto nos enseña David, quien dijo en el versículo 15, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Pero se la voy a leer de forma que nos dé mejor sentido. Tú responderás, Jehová Dios mío, porque en ti he esperado. Tú responderás, porque en ti he esperado. Te he pedido perdón con fe, con confianza, y sé que responderás porque he esperado así. Tú me volverás al camino, me restaurarás porque he esperado en ti. Eso es lo que he esperado en ti. Querido hermano, usted ha sido orgulloso y voluntarioso para pecar, y ahora para ser restaurado, ¿no va a esperar en el Señor? Él lo ha esperado a usted mientras usted estaba en el pecado. Y ahora que ha pedido perdón, ¿no va a esperar en Él? Aun si Él se demorara años en restaurarlo, ¿no va a esperar? Él sí lo esperó cuando usted estaba revolcándose en su pecado. ¿No lo esperará? Espere en el Señor.
Considere, querido hermano, que son estas cosas las que fluyen con riqueza de la cruz de Cristo. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Él no fue a la cruz por gente buena, porque no la hay. Y Él fue a la cruz, hermanos, para tomar pecadores y hacerlos hijos de su pacto y darle su espíritu para que perseveren hasta el día final. Por eso le dije en un comienzo, hermanos, en la introducción, que aún los creyentes debemos correr y sumergirnos en el ofrecimiento gratuito de Cristo, que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque a comparación del pecado, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos al Señor.